No, este vídeo no lo hago para que cuando veas un GTI lo mires con odio. Lo hago porque en Garaje Hermético procuramos ver las cosas de otra manera. Y te aseguro que los GTI fueron una especie invasora, un verdugo que acabó con los deportivos genuinos y autóctonos, los cupés. ¿No te lo crees? Pues a ver si te convenzo. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. ¿Eres de los que crees que la llegada de los GTI fue muy positiva para los amantes de los coches deportivos? Yo, fíjate, creo que no, pero te pido que por favor veas y oigas la conclusión de este vídeo. Os voy a contar una historia. El cangrejo rojo americano, me sorprende que Rodrigo no se queje, pues que algún despistado o algún desalmado trajo a España, acabó prácticamente con los cangrejos de río españoles de toda la vida. Se puede decir que de igual forma los GTI acabaron hasta casi la extinción con los deportivos que hasta ese momento nos robaban el corazón, los cupés. Os voy a hablar de una batalla silenciosa que se celebró, tuvo lugar en las carreteras y en los concesionarios de toda Europa, yo os diría que a finales de los 70 y durante los 80, y cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días. Una guerra que cambió para siempre el concepto de coche deportivo popular y que sentenció a las carrocerías, sin duda para mí, las más bonitas y atractivas, los cupés. Tal como éramos. Para entender esta historia hay que viajar un poco en el tiempo. Imagina que eres un joven aficionado a los coches en la España de finales de los 70. Te gustan los deportivos y quieres un coche con una línea sugerente que te diferencie del resto del tráfico dominado por polivalentes como era el SEAT 127 o berlinas como el Renault 12. Quieres un deportivo. Y en esa época, deportivo era sinónimo de coupé. Era la época de los llamados cupés industriales. ¿Qué es esto de los cupés industriales? Muy fácil. Las marcas partían del bastidor o el chasis de una berlina normal, le ponían una carrocería bonita de un coupé, le ponían el motor más potente que tuviera en exposición, unas suspensiones un poco más duritas, unos frenos potenciados y tenían un bonito coupé deportivo. Y nacieron coches como el Ford Capri, que se ofrecía bajo el eslogan que me hace mucha gracia, el coche que siempre te prometiste a ti mismo. Era un pequeño Ford Mustang a la europea. Y nació también el Opel Manta, el eterno rival del Ford Capri, con una estampa musculosa y, por supuesto, propulsión trasera, que era muy habitual en ese momento y, además, un plus para los amantes de la conducción deportiva. Y también coches como el Renault Zogo, ya más moderno, de principios de los 80, que era un coche deportivo, una trasera muy espectacular, un portón trasero espectacular y una línea muy futurista, muy bonita, pero que era sencillamente un R18 vestido de coupé. Estos coches tenían un rasgo en común. Su principal argumento de ventas seguramente era la estética. Eran coches que comprabas con el corazón, más que con la cabeza. Sacrificaban en buena medida su practicidad, el espacio interior, a menudo el confort, persiguiendo la estética y un buen comportamiento dinámico. En ocasiones escuché decir que eran coches egoístas, pensados para el disfrute del conductor y desde luego no de la familia, salvo que la familia fuese el conductor y su pareja. Y además, en su día no eran coches baratos para el comprador medio. Y de repente, un extraño. Me gusta tirar de títulos de novelas para mis titulares y hoy le he robado el título a la autora Yolanda Revuelta. Pero también hay películas. También hay películas, varias, e incluso hasta un corto. Y es que en 1976 llegó un extraño que lo cambió absolutamente todo. Nos vamos al Salón de Frankfurt de ese año. Y un fabricante alemán, conocido por sus prácticos y fiables coches del pueblo, porque la marca se llama así, estoy hablando de Volkswagen, presentó una versión especial de su nuevo Golf. Llevaba unas siglas que pronto se convirtieron en una leyenda, GTI, acrónimo de Gran Turismo de Inyección. La verdad, al principio nadie le prestó demasiada atención. Bueno, era un Golf más, con unas líneas rojitas en la parrilla, unas llantas un poco más anchas
y unos asientos muy bonitos de tela a cuadros. Lo que sucede es que bajo el capó se escondía un motor relativamente pequeño, 1.6 litros, pero con inyección Bosch K-Jetronic que rendía 110 caballos. A lo mejor no te parece mucho idea, pero estamos hablando de un coche que pesaba apenas 800 kilos. Esa combinación era una cifra mágica, porque el Golf GTI era capaz de acelerar de 0 a 100 en 9 segundos y superar los 180 km/h. Eran prestaciones de auténtico deportivo y cifras que ponían en aprietos a muchos cupés deportivos de la época. La verdadera genialidad del Golf GTI no estaba en su motor. Su comportamiento dinámico era excelente, era excepcional, era ágil, estable y sobre todo fácil de llevar, rápido y divertido de conducir. Pero aquí viene la clave del éxito y el primer clavo en el ataúd de los cupés. El GTI ofrecía todo esto bajo la carrocería de un compacto. Tenía 5 plazas, buena accesibilidad, un maletero decente y un tamaño perfecto como coche del día a día. De repente ya no tenías que elegir entre un coche práctico para la familia o un deportivo para disfrutar el fin de semana. Con un Golf GTI tenías las dos cosas a la vez. Podías llevar a los niños al colegio por la mañana y a la vuelta pasarte por un tramo de montaña y acabar con una sonrisa de oreja a oreja. Antes de la llegada de los GTI, pues las palabras deportivo y racional no encajaban en un solo coche. Con el Golf GTI sí, podías justificar la compra ante tu familia, porque al fin y al cabo era un Golf, y además tu cuenta corriente te permitía acceder a él y tenías un coche deportivo. Fijaos que el primer sorprendido del éxito de este modelo fue Volkswagen, que había planeado una producción inicial de 5.000 unidades. Pero el éxito fue tan arrollador que en el año 90 ya habían vendido más de 1 millón de coches de Volkswagen Golf GTI. El éxito del Golf GTI abrió la veda, porque el resto de fabricantes se dieron cuenta de que había un nuevo y jugoso mercado y se lanzaron a la caza. Así que los años 80 se convirtieron en la edad de oro de los GTI. Por cierto, antes de seguir, ¿te gustaría saber cuáles son mis coches de competición favoritos? ¿O por qué creo que muchos conductores de ahora son unos vendidos a la comodidad, aunque sea a cambio de sensaciones de conducción? Temas como estos los tratamos en nuestra área de miembros, donde converso con vosotros y os pido vuestra opinión. ¿Sabes que puedes unirte como miembro del canal aquí, en Garaje Hermético? Sí, ese botón que pone unirse justo debajo de este vídeo. Rodrigo te explica cómo en imágenes. Por menos de lo que cuesta un café, 0,99 euros al mes, puedes entrar a nuestro garaje privado, vídeos exclusivos, contenidos sin cortes y cosas que no puedo decir aquí. En este selecto grupo os he contado mi vida, desde cómo me despidieron a mis primeros pasos, os he enseñado mi colección de coches de slot y estáticos. Habéis entrado en mi casa muchas veces y lo seguiréis haciendo. Aprendo mucho con vosotros y me encantan las charlas que hay en este grupo. La avalancha de los pequeños matones. La respuesta de la competencia no se hizo esperar y además fue contundente. Cada marca quería tener su propio matagigantes, su propio verdugo de los cupés. Vamos a repasar solo unos cuantos de lo más destacado porque todos no nos cabrían en un vídeo. Habría que hacer varios vídeos. Peugeot 205 GTI, aparecido en 1984, para muchos la quinta esencia del GTI en formato pequeño. Era un coche ligero y ágil como un car y que te enseñaba a conducir de verdad. Primero apareció con un motor 1.6 de 105 caballos, luego con un motor 1.6 pero de 115, para mí la versión más equilibrada, y más tarde el mítico 1.9 de 130 caballos, el 205 GTI más rápido, pero en el que el concepto de facilidad de conducción pues no se podía aplicar, porque no te podías olvidar de que su tren trasero tenía, digámoslo así, ideas propias. Renault 5 GT Turbo, aparecido en 1985. No tiene las siglas GTI, pero es un GTI en espíritu. Es la respuesta de Renault que, en lugar de optar por la finura de la inyección electrónica, apostaron por la brutalidad del turbo. Era famoso por su patada salvaje cuando el turbo entraba en acción.
Sus 115 caballos primero y luego 120 en la segunda fase lo convertían en un misil, aunque su comportamiento era delicado y exigía manos expertas. Era la antítesis del equilibrio del Golf, pero su carácter visceral enamoró a toda una generación. Ford Escort XR3i de 1982. Ford, que tenía en el Capri a uno de los coupés más populares, se apuntó a la fiesta de los GTI con el Escort XR3i, con 105 caballos, una estética muy llamativa con faros supletorios y alerones y que se convirtió en un objeto de deseo. Quizás no era el más eficaz en curva, pero su imagen y prestigio de marca lo hicieron muy popular. Opel Kadett GSI ha aparecido en 1984 y que era la respuesta de Opel al Golf. Fue un órdago a la grande. El Kadett GSI no solo ofrecía una aerodinámica de récord para la época, hablamos de un CX de 0,30, sino que en su versión de 16 válvulas lanzada en 1988, su motor de 2 litros entregaba en su variante no catalizada 156 caballos. Era una bestia que superaba los 220 km/h, una cifra estratosférica para un compacto de esa época. Y muchos más, la lista es interminable. Citroën AX Ibiza GTI, Fiat Uno Turbo, Opel Corsa GSI, Peugeot 309 GTI, Renault 11 Turbo. La denominación GTI se usó incluso en berlinas, pero creo que los verdaderos GTI eran coches compactos, digamos que entre 3,7 y 4,2 metros y en el entorno entre al menos 100 caballos y unos 160 caballos. Crónica de una muerte anunciada. Oye, macho, ¿seguimos con los títulos de novela? Bueno, y nada menos que de un premio Nobel, Gabriel García Márquez. Y es que el declive de los cupés comenzaba a ser crónica de una muerte anunciada, algo muy previsible. De repente comenzaron a pasarlo muy mal, porque de repente su principal argumento, la deportividad, quedaba en entredicho. Hacía mucho que no contaba una anécdota y la voy a contar. Ya sabía que en un vídeo así no iba a faltar. Es que es una prueba que me pareció muy interesante. La leí en la revista Autocar inglesa, que es magnífica, y comparaban al nuevo Golf GTI con los deportivos de la época, que eran mayoritariamente coupés, porque estaba el Opel Manta, el Ford Capri y un coche muy particular, el Triumph Dolomite, yo lo llamo Triumph Dolomite, que es uno de los primeros coches en venderse en series relativamente grandes de 16 válvulas. Era curioso porque se hacía en carretera, pero también en un circuito. Y el resultado era que al final el Golf, que era el menos potente y que aparentemente el menos deportivo, era casi el más rápido. Digo casi porque curiosamente el más rápido fue un coche que todos los probadores coincidían en que era el que menos o más complicado les parecía llevar, que fue el Triumph Dolomite. Hizo el mejor tiempo muy cerquita al Golf, claramente por delante del Capri y del Manta. Y es que, como os digo, esta ventaja de los GTI es que además de ser prácticos, como coches deportivos eran muy rápidos y muy eficaces. Y esa era la clave. Un respetable padre de familia con un GTI podía seguir el ritmo en una carrera de montaña perfectamente, incluso relajado en Ford Capri, pero que con una diferencia, que llegaban a destino y el del Golf metía la compra en el maletero, recogía a los niños, unos amigos, mientras que el del Capri lo tenía más complicado. Hasta aquí os he dado en cierta medida opiniones, pero me gusta dar datos, aunque os digo que en estas fechas son escasos y sobre todo difíciles de recopilar de forma exhaustiva cuando hablamos no de marcas sino de versiones de modelos, pero apuntan a una dirección clara. Si miramos el mercado español en 1985, el año de plena efervescencia de los GTI, las cifras de ventas de coches con carrocería coupé pasaron a ser casi testimoniales. El líder de venta entre los coupés era el Renault Fuego, que matriculó ese año unas 2.000 unidades. Le seguían el Opel Manta, pero de lejos, con 365 unidades, y el Alfa Romeo Sprint, con solo 292. Y curiosamente, el Volkswagen Scirocco, que era una variante del GTI con la que Volkswagen competía con los coupés, vendió 71 unidades. En total, el segmento de coupés accesibles apenas llegaba a las 3.000 unidades. Ahora vamos a ver las cifras de los GTI. Antes de ceñirme al mercado español en 1985,
Os quiero dar un dato. El Golf GTI de la segunda generación, fabricado entre el 84 y el 91, superó solo ese modelo las 628.000 unidades en todo el mundo. Volvemos a España el año 1965. Volkswagen vendió algo menos de 5.000 Golf, de los cuales pueden ser GTI alrededor, puedo calcular, de un 30%. Pero si sumas todos los modelos de la categoría GTI, no de denominación GTI, sino de la categoría GTI, pues podemos decir que en 1985, el año que he tomado como referencia, en España se vendieron entre 20.000 y 25.000 unidades de coches, como digo, de esa categoría GTI. Es decir, se vendieron casi 10 veces más coches GTIs que coupés. Con un GTI lo tienes todo. Las marcas, que no son ONGs, tomaron nota y pensaron, ¿para qué voy a invertir en el desarrollo de una carrocería específica de un coupé con los costes asociados que ello conlleva, cuando puedo coger el compacto que tengo, que ya lo hago, le meto un motor más potente, le pongo unos amortiguadores más duros, unos aditamientos por aquí y por allá, un aleroncito, y lo vendo como rosquillas, igual de caro y mucho más caro que los equivalentes de su gama? La ecuación económica para las marcas era imbatible. También es bueno recordar que la mayoría de los coupés de esa época, hay excepciones como el Fuego, eran de propulsión posterior, mientras que los GTI, en esencia y por definición, son todos de tracción delantera, prácticamente todos. Hay algún coche raro, el 505 GTI, pero en general los compactos son todos tracción delantera. Esto es relevante porque estos coches de tracción delantera, pero con unos bastidores muy afinados, no solo eran eficaces y rápidos, sino que además, esto es muy importante, eran claramente más fáciles de conducir. Y así los coupés uno a uno fueron cayendo. El Ford Capri cesó su producción en 1976. El Opel Manta aguantó 2 años más, hasta el 88. El Fuego en Europa desapareció en 1987. Tuvo una segunda vida en otros mercados. El concepto de coupé asequible, tal y como lo habíamos conocido, estaba herido de muerte. Algunas marcas, como Opel, siguieron intentándolo, con coches tan notables como el Calibra, que era un coche que iba francamente bien, pero la era GTI había comenzado, era imparable. Los coupés no desaparecieron por completo, pero se refugiaron en nichos de mercados más altos y en marcas premium como BMW o Mercedes, o en deportivos puro, como es el caso, sería el caso de los Porsche. Pero el coupé asequible, deportivo, que podías ver en el garaje del vecino, y que, como os digo, pues lo podías comprar con un dinero razonable, ese había sido ejecutado por una banda de pequeños matones con 3 letras mágicas en su portón trasero: GTI. Conclusión. En resumen, los GTI no acabaron con los coupés por una sola razón, sino por una combinación que fue letal. Prestaciones iguales o hasta superiores. Un comportamiento dinámico muy eficaz, pero más fácil y sobre todo más seguro para el gran público. Una practicidad imbatible en el día a día y sobre todo un precio mucho más competitivos. Fueron pues realmente una revolución y también una democratización definitiva de las altas prestaciones. Voy a contar una anécdota rápida porque me acuerdo que en un comité de dirección pues uno de los responsables de informática empezó a contar algo que no entendíamos ninguno nada, empezando por el consejero delegado, que cuando ya 10 minutos le paró y le dijo: vale, pero esto que nos estás contando ¿es bueno o malo? Porque no entiendo nada. Y dijo: no, es bueno. Digo, haber empezado por ahí. Eso luego pregunto yo, ¿esto fue bueno o es malo? No me atrevo a decirlo, os leo en comentarios y según sean esos comentarios podemos volver sobre este asunto. Coche del día. He elegido como coche del día el Opel Manta B GSI, fabricado entre el 84 y el 88, porque en medio de la avalancha de los GTI, el Manta representó el último bastión de los coupés populares de propulsión trasera, con su motor 2 litros, inyección 110 caballos, el mismo que montaba el Kadett GSI. Ofreció unas prestaciones respetables, pero sobre todo las sensaciones de conducción puras que te ofrece un coupé con propulsión trasera. Consultorio. Fittipaldi82, que imagino que ha nacido en el 82, nos pregunta si el Peugeot 205 GTI
era tan delicado de conducir como él ha oído. Si se puede considerar un coche peligroso, porque está planteándose comprar uno. La respuesta es, hay que separar cuando hablamos de Peugeot 205 GTI, dos. Los 1.6 da igual que sean de 105 o 115 caballos, que son coches fáciles de conducir, dóciles, previsibles, fantásticos. Y luego el 1.9 de 130 caballos. Este juega en otra categoría. Este tenía un tren trasero muy vivo, que como ahuecases un poquito en apoyo, el tren trasero se abría. Tenía una estabilizadora muy gruesa para favorecer la motricidad, porque era un coche muy pequeñito, muy ligero, muy corto entre ejes y muy potente, y tenía un tren trasero como mínimo muy vivo. Era un coche delicado, Sobre todo, además, te recuerdo que en esa época las oídas electrónicas no existían. ¿Peligroso? Hombre, yo creo que no. Si sabes lo que llevas entre manos, no lo considero peligroso. Esta pregunta la he incluido por el seudónimo con que firma el autor, que firma Coupé Lover, y que pregunta si hoy en día, con tanto sub, ¿es posible un resurgimiento de los coupés? La respuesta, yo te diría, lo siento mucho, pero creo que es previsible. No lo veo. Estábamos hablando de ecología, de especies invasoras. Bueno, seguimos hablando de estas cosas, de plagas. Los SUV son una plaga. Yo creo que un vídeo titulado La plaga de los SUV, a lo mejor lo hago y será gracias a ti. Las marcas generalistas, en general, van a la redundancia, pero yo creo que la excepción de los premium sí, pero las generalistas ya han dejado de apostar por los coupés. Hay excepciones. Yo creo que una muy notable es el Toyota GR86 o el Subaru BRZ, que demuestran que todavía hay un hueco para un coupé puro, deportivo, asequible y divertido de conducir. Espero vuestros comentarios, porque este es el típico vídeo donde me gusta generar conversación con vosotros y, si hace falta, polémica. ¿Me gustan los GTI? Sí, me gustan. De hecho, ya sabéis que tuve uno, pero me gustan más los coupés. Son los coches que más me gustan. Espero vuestros comentarios, vuestros likes, vuestros dislikes. Si no os habéis suscrito, no sé qué esperáis, compartid este vídeo y si además os hacéis miembros y nos ayudáis, os lo agradeceremos enormemente. Ya sabéis que hacemos al menos 2 vídeos específicos al mes y un directo cada mes. Y nada más, lo más importante, ya lo sabéis, acabo siempre así. Espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.